Bien, hermanos, vamos a continuar en este domingo con nuestra escuela dominical. Y bien, hermanos, en el mes de enero estuvimos viendo lo que venían siendo las partes del pacto y qué necesitábamos para completar un pacto. Primeramente, tener dos pactantes, ¿verdad? Los compromisos del pacto y la promesa del pacto. Fue lo que vimos en el mes de enero. En el mes de febrero, hermanos, estuvimos viendo beneficios y deberes de un pacto. Y ahora en este mes de marzo vamos a continuar con el pueblo del pacto. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Gracias, Padre Celestial, te damos porque en esta tarde, Señor, tú nos permites aprender más de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe esta clase, Padre, y que salgamos, Señor, fortalecidos en la enseñanza de tu palabra, para poder, Señor, llevarla también a todos los, Señor, que se encuentran a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a las personas en el trabajo, a donde quiera, Señor, que tú nos lleves, para poder, Señor, engrandecer tu obra, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ¿para quiénes son los beneficios y deberes del pacto de gracia? Fueron para Adán y Eva, son para el pueblo de Israel, para la iglesia de Jesucristo, o se dan para ti, para mí. Israel y la iglesia. Tenemos como objetivo en esta tarde comprender que el pueblo de Israel es la iglesia del Antiguo Testamento y en consecuencia la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos como texto clave en Génesis 12:2, ahí podemos leer que Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande. Y haré de ti una nación grande. Y en Génesis 12:4 dice: y serán, en futuro, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice una, no dice dos, ¿verdad? Dice todas las familias de la tierra. Bueno, hermanos, comencemos con que el plan redentor es uno. Solamente hay un plan de redención. La historia de redención solo es una. Sin embargo, podríamos llegar a percibir que no es solo una la historia de redención, debido a que se llega a ver como dos pueblos separados, al pueblo de Israel y la iglesia. Tocaremos 3 puntos bases en esta clase. Primero, que Israel es el pueblo de pacto y un medio de bendición. 2, que la iglesia es la continuidad del pueblo del pacto. Y por último, que Israel y la iglesia tienen la misma visión. Israel es el pueblo del pacto. En el origen tenemos a Adán y Eva. Gozaban de plena y perfecta comunión con Dios. Pero llega la desobediencia, como ya hemos visto muchas veces, llega la desobediencia y nos conocemos los pasajes. En este inicio, el pecado es el que nos aleja de Dios, pero en un plan perfecto, Dios ya tenía presupuestado que como seres humanos hemos fallado, seguimos fallando, así que también había un plan de redención desde el inicio, desde antes de la creación del mundo, ya había un plan de redención. Dios nos conoce perfectos como humanos y Él ya sabía, van a fallar, van a fallar, van a fallar. Entonces, desde su inicio, de su creación, hay un plan de redención. Y así lo vemos, hermanos, a través de toda la Biblia. Como sabemos, ¿de quién se habla en toda la Biblia, aun siendo el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento?
de Cristo, de nuestro plan de redención, ¿verdad? Entonces, ahí está el plan de redención desde el inicio. Bueno, ¿qué hizo Dios para resolver esta separación que se dio cuando Adán y Eva cayeron? Primero promete una redención basada en la venida del Mesías. Lo vemos en Génesis 3:15. Este versículo, hermanos, contiene la promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Y en el plan redentor, Dios eligió al pueblo de Israel a través de Abraham para que todas las familias sean benditas en él. Aquí la comunidad, la iglesia del pacto inicia entonces con Adán y Eva y continúa con la descendencia de Abraham. Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, 12 tribus, David y Jesús. Un resumen, hermanos, obviamente sabemos que hay generaciones implícitas, ¿verdad? La iglesia es la continuidad del pueblo del pacto. El mismo plan redentor, hermanos, iniciados con el pueblo de Israel por medio de Abraham, es el mismo plan para la iglesia actual a través de Jesucristo. Ya que Israel es la iglesia o comunidad del Antiguo Testamento. Pero ¿qué argumentos tenemos, hermanos, para confirmar que la iglesia del Nuevo Testamento es la continuidad del pueblo de Israel? Vamos a tener 4 lecturas y vamos a empezar con Gálatas 6:16. Si alguien me ayuda leyendo Gálatas 6:16, y si podemos pasarle el micrófono, por favor, hermanos. Okay, en este versículo el apóstol llama a la iglesia Israel de Dios. Vamos a continuar con Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ok, hermanos, en este versículo el pueblo de Israel era el pueblo de la circuncisión, así que Pablo habla de la iglesia. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido por Dios. Son términos, hermanos, utilizados para la iglesia que se aplicaban al pueblo de Israel. Efesios 2:12 y 13. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En este versículo, hermanos, vemos la ciudadanía de Israel mencionada. En este versículo es la iglesia. Bien, hermanos, entonces vemos a través de estos versículos que la fe en Cristo es lo que convierte a la iglesia en el pueblo nuevo del pacto con Dios. Pero es a través de Jesucristo, no por nuestros méritos, ¿verdad? Sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es como la iglesia puede ser reconocida como la continuación del pueblo de Israel. Pero también, hermanos, podemos identificar
que la iglesia e Israel tienen también la misma misión. Dice, entonces Israel fue electo como el pueblo de Dios por medio de Abraham para hacer bendición a las naciones. ¿Cómo va a ser de bendición a las naciones? A través de las generaciones, y vemos que va a llegar al Redentor, ¿verdad? A nuestro Salvador, al Mesías. La iglesia es llamada y redimida para ser discípulos a todas las naciones. Lo vemos en Mateo 18, 19. Si analizamos con más detalle, la iglesia fue llamada y redimida para ser discípulos a todas las naciones. Aquí no vemos que vayan a las naciones y se encuentren ahí algunos discípulos, ¿verdad? Dice, la iglesia fue llamada y redimida para ser discípulos a todas las naciones. Lo mismo que se estaba pactando con Abraham, que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Entonces tenemos ahí también una misma misión que nos hace ver claramente la relación entre Israel y la iglesia. Ambos desarrollan la historia redentora en las naciones del mundo. Entonces, hermanos, en el capítulo de hoy, básicamente tenemos que identificar, y a través de este mes que está comenzando, vamos a ir viendo esta relación de Israel y la iglesia. Vamos a estar identificando cómo es esa continuidad y cómo fue que en Adán y Eva fueron creados para adorar y servir a Dios, siendo, como mencionaba, la primera comunidad con que se inicia el plan redentor. Si estamos en Cristo, entonces somos participantes de esa bendición de Israel y de todas las naciones en esa obra redentora de Cristo. El pueblo de Israel fue elegido para hacer bendición para todas las naciones y así dar a conocer a nuestro Dios. La iglesia de Jesús, todos los que hemos aceptado ese plan redentor a través del Mesías y que tenemos como fin servir y amar a Dios, haciendo discípulos a todas las naciones de la tierra, pertenecemos ya también a ese pacto, pero solo es a través de que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? De que reconozcamos que tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, lo que tenemos que tener como base para las siguientes clases, que solamente hay un plan de redención y solamente hay una historia de este plan de redención. Entonces, está sencilla la clase de esta tarde. Llevémonos esto, que es la base para las siguientes clases, que vienen siendo las de marzo. Pero igual, hermanos, si hay alguna duda o pregunta, podemos resolverla, podemos comentarla. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Fíjese, se me hace muy interesante y yo creo que entra, pues ahora sí que el gran misterio de Dios, ¿no? Porque ahorita que empezaba la clase, usted comentaba, hermano, cómo dijo por ahí una frase que dice, Dios sabía que íbamos a fallar y en base a esto hace el plan de redención. Y si nos ponemos muy, digamos, ortodoxos o meticulosos en la parte teológica, pudiéramos decir, no nada más Él sabía que íbamos a fallar, sino que realmente parte de su plan todopoderoso era precisamente que nosotros falláramos, ¿verdad? Me recuerdo cuando a veces dicen, es que Dios permite que te pasen ciertas cosas. Y por ahí alguna vez un pastor decía, no nada más permite, sino que más bien decide que te pasen ciertas cosas,
como parte de su plan de predestinación y precisamente su plan de salvación. Y como precisamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde el Génesis, pues ya nos anuncia la llegada de Jesucristo por medio de diversos pasajes, por medio de diversas profecías, en donde todavía ni siquiera fallábamos, pero ya había un plan redentor, ¿verdad? Entonces, y yo creo que esto encierra un gran misterio, ¿no? En cuestión de la predestinación, incluso de las diferentes líneas teológicas arminianas, calvinistas, etcétera, precisamente en donde la predestinación está desde antes de la fundación del mundo y realmente ya había un plan de Dios de estas fallas de nosotros, y en donde también parte de este plan era, bueno, mando a mi hijo para que él haga o lleve a cabo lo que les estoy pidiendo y no saben hacer o no pueden hacer, precisamente en su humanidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esto genera, y a lo mejor lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos o domingos, precisamente ese misterio, ¿no? O sea, Dios lo permitió, Dios sabía que íbamos a fallar, o realmente no nada más eso, sino que más bien Dios lo planeó así y nos formó así precisamente para hacernos acreedores a esas fallas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo dejo así abierto y espero que en los siguientes domingos a lo mejor podamos ir descubriendo ese misterio, ¿no? tan interesante. Sí, sí es correcto, hermano. Hay un plan perfecto, ¿no? Hay un plan perfecto. Sabemos que Dios no va sobre la marcha corrigiendo, ¿no? Sino que hay un plan perfecto desde antes de la creación del mundo. Y en ese plan perfecto, entonces, Él ya tenía también este plan redención. No es que hubo la caída y dijo, ay, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Porque ya hubo separación. Y digo, nosotros trasladamos, así como nuestro Padre hacia nosotros lo trasladamos a nuestros hijos también, ¿no? Es decir, voy a castigar a mi hijo, ¿no? No quiso comerse el brócoli, ¿verdad? Pues lo voy a castigar. ¿Cómo lo voy a castigar? Pues no le voy a dar de comer por 20 días a ver si aprende a comer. Sino si también ya pensamos, pero nosotros pensamos muy en corto, ¿no? Muy en corto, nada más lo voy a castigar porque no se comió el brócoli, lo dejo sin comer tal vez un día y al siguiente día, pues no, creo que ya sabe mal mi hijo, mejor le voy a dar su gansito, ¿verdad? Sus galletas para que pueda alimentarse. Pero no, nuestro Dios, pues obviamente es grande y poderoso y tiene ese plan, ¿verdad? Ese plan inicial, ese plan perfecto. Y sobre ese plan perfecto también tenía planeado y tiene este plan de redención que se da desde el inicio de la creación. También Él lo tenía planeado, también, y lo fue mostrando, como lo vemos a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y estamos ahorita viviendo esa parte, ¿verdad? La venida de nuestro Salvador, y esperamos pues su regreso, ¿verdad? Para terminar con un plan de redención. Pero el pastor quería... Sí. Quisiera hacer una pequeña nota aclaratoria del contenido de la lección. Hermanos, que yo creo que al autor de esta lección le faltó, para que no nos vayamos a quedar con una confusión, que es un gran error teológico de nuestros tiempos, el pensar que Israel y la nación israelí, y ahí el objetivo estaría equivocado, no deberían haber usado el término israelí, porque la nación israelí es el Israel de hoy, no el Israel del Antiguo Testamento. Ahí hay un error de redacción quizás, o de concepto. Y este es un error que hoy muchas denominaciones tienen, seguir pensando que el Israel de hoy o la nación de Israel de hoy es el Israel del Antiguo Testamento, y no lo es. No se confunda, no se vaya a quedar con esta idea equivocada. La iglesia sí tiene relación con el Israel, pero siempre tenemos que agregar el apellido del Antiguo Testamento, ¿sí? Que es un término que no usa el autor, y ahí se puede prestar algunas confusiones. Entonces, solamente para aclararlo, el Israel de hoy no es el pueblo de Dios, no lo es.
No hay israelitas salvos si no vienen a Cristo. Y solamente la iglesia tiene relación como pueblo de Dios con el Israel del Antiguo Testamento. Sí, como comenta el pastor, de hecho el autor hace mención al pueblo de Israel. Siempre menciona pueblo de Israel. No aparece como el pueblo de Israel, sino también creo que él, dentro de su, cómo lo describe, dice el pueblo Israel. Y nosotros identificaremos como el pueblo de Israel el pedazo de tierra que está en Medio Oriente, ¿no? Entonces, sí. Sí, adelante. Por ejemplo, ese pueblo de Israel comercial que hoy en día se defiende tanto en el tema de Gaza y todo esto, ese no sería el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ¿es correcto, pastor? ¿Verdad? Sí. Y que tan en boga está hoy en día, ¿no? Hasta de moda. Sí, que crean en Cristo, que crean ese plan de redención. Así es, y precisamente esta clase se concentra en esto, en no confundir precisamente a la nación de Israel con el pueblo de Israel y del cual somos continuación. Por eso, gráficamente o en forma práctica, se va viendo cómo es Adán, Eva, Abraham, continúa Jacob, Israel, y luego ahí sigue David y Jesús para verlo rápido. Pero ahí es como va la continuación, pero al final llega Jesús. Y los gentiles entonces somos redimidos a través de Jesús, pero Jesús ya abarca también a los demás, ¿no? Al pueblo de Israel, no al pueblo de Israel, sino más bien todo aquel que cree en él pues va a tener vida eterna, ¿no? Pero debe ser a través de ese plan de redención que se cumple con Jesucristo. Por eso es un plan de redención, ¿no? Y bueno, complementándolo, hermano Arnoldo, pues sí, hay un plan perfecto, eso es un plan global, ¿no? Eterno, infinito. Pero ahí Dios también ya tenía un plan de redención para poderse ejecutar, ¿no? Y es con la venida de Jesús cuando se cumple el plan de redención. Así, entonces, sí, realmente el objetivo de esta clase es precisamente dejar en claro lo que también hace más énfasis el pastor Josué, de no confundirnos cuando nos dicen, eres parte del pueblo de Israel. Pues yo no soy judío, no. Espiritualmente vamos a llegar a ser, si es que somos, si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador. Pero no es que nos vayan a dar la nacionalidad también de Israel, ¿no? Del pueblo, de la nación, ¿no? Del territorio. Y como cuando nos dan la identificación, ¿no? El INE de por allá. Entonces, esa es la finalidad de esta clase, ¿no? Dejar bien en claro y que nadie salgamos con esa duda nuevamente. Y bueno, también ya la aportación del pastor José para dejarlo más en claro, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, hermanos, pues vamos a orar para que en este inicio de mes continuemos aprendiendo más de lo que nuestro Dios nos quiere enseñar a través de su pueblo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido, Padre, que en esta tarde tú pongas en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, el entendimiento, Padre Celestial, de que somos uno, Señor, somos unos en ti, pero solamente, Señor, reconociendo que tu Hijo Jesucristo es el Mesías, Señor, es el que mandaste tú, Señor, a morir en la cruz, Padre, para redención de tu pueblo. Te pido, Padre, que en estas sencillas palabras, Señor, podamos ver el gran amor que tienes, Señor, para tu pueblo, que diste a tu Hijo para salvación, Señor, de la humanidad. Y que, Señor, nosotros lo único que tenemos que hacer, Padre, es reconocerle. Te pido, Señor, por todos aquellos, Padre, a los que podamos nosotros hablarles, Señor, de este pacto de gracia que tú, Señor, mandaste para la humanidad, Señor. Permítenos ser instrumentos, Señor, para que podamos cumplir, Padre Celestial, también la gran comisión que tú nos has dado,
de hacer discípulos, Señor, primeramente, Señor, a los de nuestra familia, hablarle, Señor, a nuestros vecinos, hablarle, Señor, a las personas de nuestros trabajos, hablarle, Señor, a los de nuestros estados, de nuestros países, Señor, hablarle al mundo, Padre Celestial, de que solo a través, Señor, de tu Hijo podemos llegar a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.